Listo, Ah, ya lo pusimos a grabar. muy bien. Entonces estamos en mesencéfalo. Decíamos que hacíamos un corte a la altura de los colículos superiores y una vista lateral del mesencéfalo. Los colículos superiores, donde a todo lo largo del mesencéfalo íbamos a encontrar la sustancia negra con sus dos porciones, ¿verdad? Su porción compacta, que es la importante, que es la que produce la dopamina y da origen a las fibras nigroestriadas, ¿sí? Y la porción reticular que tiene las mismas conexiones que el globo pálido medial. Y habíamos comentado que donde está el acueducto de Silvio, separa lo que es el tectum del mesencéfalo de lo que son los pedúnculos cerebrales. Y que al corte íbamos a encontrar los pies de los pedúnculos cerebrales, que ya ven que es donde se encuentran fibras muy mielinizadas, que en los tres quintos intermedios iba la vía piramidal, y en el quinto externo y el quinto interno, fibras córtico-pontinas de asociación del cerebelo. Por atrás de la estancia negra íbamos a encontrar lo que se denomina el tegmento o calota del mesencéfalo, donde íbamos a localizar exclusivamente a la altura del colículo superior este núcleo, que es el núcleo rojo. Entonces recuerden que este núcleo rojo se encuentra exclusivamente a la altura del colículo superior y rostralmente se relaciona con el subtálamo, con la denominada área prerubral, mientras que la sustancia negra sí se extiende a todo lo largo del mesencéfalo. Comentábamos que aquí a nivel tegmento del mesencéfalo, por delante del acueducto, se encuentra el núcleo principal del óculo motor, del tercer nervio craneal, entonces núcleo principal del óculo motor, que son subnúcleos que van a inervar a cada uno de los músculos inervados por el tercer nervio craneal, ¿verdad? Que eran los rectos de los ojos, el recto superior, el recto inferior y el recto medial, así como el oblicuo menor o inferior, como el elevado del párpado. Y ya hemos dicho que este núcleo elevado del párpado es impar. Por eso las lesiones nucleares del tercer par craneal daban ptosis bipalpebral. Y que de este núcleo se iban a estar originando las fibritas del tercer par craneal que iban a salir a los lados de la fosa interpeduncular y que se relacionaban con el núcleo rojo. Este es el origen aparente del óculo motor. También mencionamos que dorsal a este se encuentra un pequeño núcleo, pequeñito, que es el núcleo de Edinger-Westphal, que ya ven que tiene la importancia, que manda fibras preganglionares parasimpáticas que se van acompañando al óculo motor y van dorsales aquí en todo su trayecto para llegar al ganglio ciliar, y del ganglio ciliar salen los nervios ciliares cortos que dan la inervación al músculo constrictor de la pupila y al músculo ciliar. Por abajo de este núcleo principal, a la altura del colículo inferior, mencionamos que se encuentra el núcleo del troclear, ¿verdad? Que es el único que emerge en la cara dorsal del mesencéfalo y se dirige hacia adelante, rodeando al mesencéfalo, ahí la cisterna ambiens, relacionándose con el borde libre del tentorio para llegar al seno cavernoso. Entonces, el origen del cuarto nervio craneal del troclear. Y que ya mencionamos que va a inervar al oblicuo mayor o al oblicuo superior para la intorsión de los movimientos oculares. Bien, pondríamos aquí otro pequeño núcleo, que es el núcleo mesencefálico del trigémino, ¿verdad? Ya ven que este núcleo mesencefálico del trigémino es continuidad de este núcleo del trigémino con el núcleo sensitivo principal del trigémino que está en el puente y el núcleo espinal del trigémino que se encuentra en la médula oblongada. Y recuerden que este núcleo mesencefálico del trigémino tiene la característica que embriológicamente viene de la periferia y emigra hacia el sistema nervioso central. Es decir, que funciona como un ganglio, porque es la primera neurona que va a mandar sus fibras, estas neuronas
del núcleo mesocefálico del trigémino mandan sus fibras que se van acompañando, ¿sí?, a la raíz sensitiva del trigémino y después se van con la raíz mandibular del trigémino, es decir, con 5-3. Es decir, que estas neuronas no se encuentran en el ganglio del trigémino, ¿no? Entonces, la primera neurona que es importante para recibir lo que es la propiocepción de la articulación temporomandibular y de los músculos de la masticación, la primera neurona la forma este núcleo mesencefálico del trigémino, cuyas fibras periféricas pasan por el ganglio y después se van con la rama mandibular del trigémino para llegar a la articulación temporomandibular y decíamos también a los músculos de la masticación. De esa forma percibimos los movimientos de esta articulación temporomandibular y también percibimos la contracción de los músculos de la masticación. Entonces dice que este núcleo es muy importante para integrar el reflejo de la masticación, donde la vía aferente son las fibras periféricas de este núcleo y que a su vez manda fibras trigémino talámicas que van a llegar al tálamo y después a la corteza para dar la conciencia de en qué posición está nuestra mandíbula, pero también manda fibras que descienden al núcleo motor del trigémino, que ya hemos descrito, que se encuentra en el puente, y que estas neuronas del núcleo motor del trigémino mandan sus fibras que se van también con la rama mandibular del trigémino para inervar los músculos de la masticación. Entonces aquí estamos viendo la integración del arco reflejo de la masticación, donde la vía aferente son estas fibras propioceptivas de los músculos de masticación y articulación temporomandibular, que llegan a este núcleo mesencefálico del trigémino, y este a su vez se va a comunicar con el núcleo motor del trigémino, que se encuentra ahí en el puente, lateral al núcleo, medial, mejor dicho, al núcleo sensitivo principal del trigémino, y la vía eferente, pues va a estar esta raíz motora del nervio trigémino. Y entonces la importancia de este núcleo mesencefálico del trigémino, importante para integrar el reflejo de la masticación. Bien, si seguimos con la descripción de los núcleos a nivel del mesencéfalo, decíamos que por un lado se localizaba la porción compacta de la sustancia negra. Recuerden que esta porción compacta de la sustancia negra la vamos a describir más detalladamente cuando veamos el cuerpo estriado. Tiene la característica, esta sustancia negra, de dar origen a las fibras, sí, nigroestriadas, que son fibras dopaminérgicas, que van a actuar en los receptores dopaminérgicos, sobre todo los D1 y D2, que se localizan en el estriado. Ya veremos que el estriado lo forman el núcleo caudado y el putamen, el núcleo putamen. Son los dos núcleos que forman el estriado y que tienen gran cantidad de receptores dopaminérgicos, D1 y D2, que es donde van a terminar estas fibras nigroestriadas de la porción compacta de la sustancia negra. Ya que estas neuronas van degenerando, presentan los cuerpos de Lewy, ¿verdad? Y dan la enfermedad de Parkinson con la bradicinesia, la rigidez, el temblor de reposo y trastornos posturales y de la marcha, que son los 4 pilares para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson idiopática. Entonces, eso sería parte de la importancia de esta porción compacta de sustancia negra que comentaremos posteriormente cuando veamos ganglios basales, son núcleos basales, en los que se incluyen la sustancia negra, el caudado, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y el núcleo accumbens. ¿Qué otro sitio de nuestro sistema nervioso central produce gran cantidad de dopamina? ¿Alguien sabe? Aparte de la sustancia negra, ¿qué otro sitio del sistema nervioso central, qué otro núcleo produce gran cantidad de dopamina? Que forma parte, dicen, del sistema de recompensa de nuestro sistema nervioso central.
no se animan. ¿Qué otro sitio? Se encuentra aquí, miren, exactamente se encuentra aquí. Medial, El la área sustancia negra, aquí se encuentra. Exactamente. El área tegmental ventral, efectivamente. Es el área tegmental ventral, ¿sí? Que también produce gran cantidad de dopamina. ¿Alguien nos quisiera recordar? Así como la porción compacta de la sustancia negra forma las fibras nigroestriadas que se proyectan hacia el no estriado, al caudado y al putamen. El área tegmental ventral, ¿a dónde se proyecta? ¿Alguien recuerda? ¿A dónde se va a proyectar esta área tegmental ventral? hacia la parte Estamos en quirófano, ¿no? pues se dirige hacia la parte de la corteza. Bueno, sí, ¿no? Sí, sí, se proyecta parte de la corteza, sí. Es decir, forma dos vías, la vía mesocortical, que efectivamente se proyecta a la corteza cerebral, sobre todo se proyecta a dos áreas principalmente, que es el área órbito-frontal, ¿sí? La órbita frontal, que es importante para la toma de decisiones, y parte del sistema límbico, que es en la porción anterior del giro del cíngulo. Ahí es donde se proyecta esta vía mesocortical. Entonces quiere decir que en estas áreas, en el lóbulo órbito frontal y aquí en la porción anterior del cíngulo, hay gran cantidad de receptores dopaminérgicos. ¿Ya? Es la vía mesocortical. Y la otra vía es la mesolímbica. La mesolímbica, que se va a proyectar al hipocampo, ahí en el lóbulo temporal, y también al núcleo amigdalino. Son las dos áreas donde se va a proyectar esta vía mesolímbica. Y se dice que tanto esta vía mesocortical como la mesolímbica forman el sistema de recompensa de nuestro sistema nervioso, donde la dopamina es el principal neurotransmisor con los receptores dopaminérgicos y que es donde van a actuar gran cantidad de sustancias adictivas, ¿verdad? El alcohol, la cocaína, los opioides, las anfetaminas van a actuar a nivel de este sistema de recompensa, secuestrando el sistema de recompensa. Ya ven que normalmente la dopamina se libera cuando nosotros estamos motivados para hacer alguna actividad. Y entonces se presentan los sistemas de recompensa naturales, como el comer una buena comida o el realizar una actividad deportiva que nos provoque placer. Se está liberando dopamina, que es la que nos motiva para hacer esa actividad lúdica o de convivir socialmente, la actividad sexual. Y esos son sistemas, vamos a decir, son estímulos de recompensa naturales. Y las drogas lo que hacen es secuestrar este sistema, lo van a hiperestimular y entonces provocan una sensación de placer y de euforia en la persona, pero ya no son mecanismos naturales de recompensa, se dice, y que llega un momento en que esta hiperestimulación de este sistema de recompensa en nuestro cerebro va provocando una disminución de estos receptores dopaminérgicos y entonces se hace hiposensible el sistema de recompensa de tal forma que la persona ya no siente placer, ya no tiene motivación para realizar las actividades que anteriormente le provocaban placer, como era ir a jugar o convivir socialmente con su familia, porque hay una hiposensibilidad de este sistema de recompensa, donde interviene el área tegmental ventral. Ya esto lo hablaremos todavía más cuando estudiemos el sistema límbico, sobre todo aquí en estas regiones del hipocampo y de la amígdala. Entonces, la importancia de esta área tegmental ventral que da origen a la vía mesocortical y la vía mesolímbica, que es el sistema de recompensa de nuestro sistema nervioso central. Bien, el núcleo rojo, recuerden que el núcleo rojo tiene dos porciones. ¿Alguien nos quisiera recordar cuáles son las dos porciones de este núcleo rojo? ¿Cómo se divide en sus características de su celularidad?
Magnocelular y parvicelular. Parvicelular y magnocelular. Exactamente. Entonces tenemos dos porciones, ¿sí? La que sería la magnocelular y la parvicelular. La magnocelular, que es las células grandes, va a dar origen a una vía que es la vía rubroespinal, que desde su origen se decusa, ¿sí? Aquí forma esta decusación ventral en el tegmento del mesencéfalo y da origen a la vía rubroespinal, estas células magnocelulares, y que ya ven que va por el cordón lateral de la médula espinal, muy en relación con el tracto córtico espinal lateral o cruzado, y se dice que va a actuar sobre todo en musculatura flexora de extremidades superiores. Pero algunos autores dicen que esta vía rubroespinal propiamente ha ido degenerando en nosotros los seres humanos, de tal forma que hay estudios donde solamente se encuentra que ya a nivel de C1, C2 de la médula espinal, ya propiamente no existe esta vía rubroespinal, pero otros siguen aceptando que actúa sobre todo a nivel de la musculatura flexora de las extremidades superiores, y que cuando se libera esta vía rubroespinal es la que da origen a la actitud de decorticación, donde hay extensión de las extremidades inferiores y flexión de las superiores cuando existe una lesión por arriba del núcleo rojo. Es la vía rubroespinal. La porción parvicelular, recuerden que tiene conexión con el núcleo olivar inferior de la médula oblongada, y a su vez este núcleo olivar se conecta con el cerebelo, y el cerebelo vuelve a conectarse con la porción parvicelular del núcleo rojo. Esta vía, que es doblemente cruzada, va a formar el circuito de Mollaret, ¿verdad? Donde está núcleo rojo, complejo olivar inferior y cerebelo. ¿Alguien recuerda qué patología pudiera presentarse en el enfermo si se altera este circuito de Mollaret, donde está la porción parvicelular del núcleo rojo, el complejo olivar inferior y el cerebelo? ¿Alguien recuerda qué patología se iba a presentar cuando se altera este circuito que estamos ahorita mencionando? A ver, maestro, la ataxia de Friedrich. Fíjense, la ataxia de Friedrich, ya ven que es la ataxia congénita más frecuente, pero esa sí nos da alteraciones de la propiocepción en forma muy importante. Los bebés tienen, los niños tienen una ataxia muy importante, con roto-gifo, escoliosis, con arreflexia, con pérdida de la propiocepción, pero que ya ven que ahí hay un problema más bien en formación de las neuronas, de los ganglios espinales, que de estas neuronas dan origen después a las fibras espinocerebelosas ventral y dorsal, ¿verdad? Entonces, muy característico que estos niños tengan una ataxia sensitiva y cerebelosa, es mixta, ¿sí? Así como también problemas de sordera, ceguera, pero no tienen trastornos en su intelecto, ¿verdad? Que es el problema es el cromosoma 9. Pero en este caso, cuando se altera este circuito, de hecho lo ven aquí en el paladar, en estos pacientes. Yo nada más he visto un solo caso. ¿No recuerdan qué trastorno se presenta ahí en el paladar cuando se afecta este circuito de Mollaret? Se me acuerdo. No, maestro, no me acuerdo. No, no sé, se llama la mioclonía palatina. La mioclonía palatina, que recuerda mucho los movimientos de las branquias de un pez, en donde empieza a haber movimientos mioclónicos de elevación y descenso del paladar, y es muy característico de alteración de este circuito. Es algo muy raro, y la mioclonía palatina. Muy bien. Recuerde que el núcleo rojo no forma parte de los ganglios basales, es decir, no tiene conexión con el cuerpo estriado, ¿verdad? Ahora, fíjense, si nos vamos ahora a la región aquí del tectum y de la región pretectal del mesencéfalo, tendríamos en primer lugar los núcleos de los colículos superiores y de los colículos inferiores. Entonces vamos a tener, ¿sí?, que lo que va a suceder es que
ustedes saben que los colículos superiores, tenemos aquí este es el colículo superior de un lado y de otro lado, reciben información de qué tipo, los colículos superiores. ¿Quién nos podría recordar? ¿Tienen conexión con qué vía? Con la vestíbulo coclear, no. Vestíbulo coclear. Fíjense que con la cóclea serían los colículos inferiores. Los colículos inferiores son los que van a tener conexión con la vía auditiva, porque es donde llega el hemisco lateral, que viene de la decusación de la vía auditiva y la porción ventral, que es el cuerpo trapezoideo, ¿verdad? Y recibe, los colículos inferiores va a tener con la audición, y todos los colículos superiores, ¿con qué vía tienen relación? Si les digo que el brazo, se dice que el brazo del colículo superior tiene conexión con el cuerpo geniculado lateral. Y aquí están los colículos. Este colículo superior, su brazo, esta extensión, tiene conexión con el cuerpo geniculado lateral. Entonces, ¿con qué vía tendría relación el colículo superior? Si está en relación con el cuerpo geniculado lateral del Con la tálamo. vía visual. Exactamente. Entonces, tiene conexión con la vía visual. Quiere decir que recibe fibras del tracto óptico, nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, y el tracto óptico, muchas de sus fibras van a hacer sinapsis en el cuerpo geniculado lateral, y esta a su vez se va a proyectar a la corteza occipital. Pero hay fibras del tracto óptico que pasan por el cuerpo geniculado lateral sin hacer relevo en este cuerpo y se van directamente para hacer relevo al colículo superior a través de este bracito, que es el brazo del colículo superior. Entonces tiene información, recibe información visual, y entonces quiere decir que también tiene conexión con la corteza cerebral, ¿sí? Fibras de la corteza cerebral, principalmente de la unión parieto-occipital, ahí de la corteza occipital y de la corteza parietal posterior, que forma parte de la área de asociación visual. Entonces recibe información de la corteza, principalmente de la corteza parietal posterior y occipital. Aquí parieto occipital, ¿no? Este colículo superior ya veremos que va a ser importante para integrar, ¿sí?, movimientos de los ojos, ¿verdad? Y tiene la característica que recibe también fibras ascendentes que vimos en la sustancia blanca de la médula espinal, los tractos ascendentes, que la vía espinotectal. Entonces recibe información espinotectal. Y entonces se dice que recibe información sobre todo de tacto, del cuerpo, ¿verdad? Está recibiendo información de tacto. Entonces tiene tanto información visual, directamente de la vía visual, de la corteza visual, así como también información de tacto. Y entonces puede integrar reflejos. Estas serían las fibras aferentes. Ahora, este colículo superior va a mandar fibras descendentes que se decursan y descienden hacia la médula espinal, que sería la vía tectoespinal. Esta es la vía tectoespinal. Que termina sobre todo a nivel de la médula espinal, a nivel cervical, para actuar en los músculos del cuello. Entonces dice que se integran reflejos donde si a mí me tocan una parte de mi cuerpo, yo dirijo, roto la cabeza hacia el sitio donde me tocaron. Entonces casi en forma refleja, y esto sería a través de la vía tectoespinal. Pero también vemos que hay fibras tectoespinales, pero hay fibras tectonucleares. Que van a terminar en núcleos de los pares craneales del tercero, del cuarto y del sexto. Y entonces esta vía tectonuclear
o tectobulbar tiene la característica que también, al recibir un estímulo táctil en el cuerpo, aparte de rotar la cabeza hacia el sitio donde me están tocando, también dirijo la mirada. Y entonces es importante que también estimule a los núcleos que van a movilizar a los ojos, ¿verdad? Entonces sería alguna de las características de este colículo superior, que ya veremos que es importante para la integración de los movimientos oculares, este colículo superior. Y entonces podríamos hablar aquí de lo que sería el centro de la mirada vertical. Así como vimos que el centro de la mirada horizontal se encontraba en el puente, en el centro para abducens, la formación reticular para mediana pontina, ¿se acuerdan que tiene conexión con los otros vestibulares y que daba origen al fascículo longitudinal medial que se decursaba y ascendía para conectarse con el núcleo del tercero para los movimientos horizontales de los ojos? Pero vamos a observar que en esta porción del mesencéfalo, en lo que se denomina el núcleo accesorio del óculo motor, que vamos a tener el núcleo principal del óculo motor. Y en esta zona vamos a tener el núcleo accesorio del óculo motor. Este núcleo accesorio del óculo motor, ¿sí?, del tercer par craneal, es lo que va a formar el centro de la mirada vertical, que está formado por varios subnúcleos que también forman parte de la formación reticular, como sería el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medio. Entonces, el núcleo intersticial rostral del fascículo medio forma parte del núcleo accesorio del óculo motor. Y se dice que el centro de la mirada vertical lo forma propiamente este núcleo. Se dice que es muy importante para los movimientos en sentido vertical, en forma de ráfagas, porque existe otro núcleo, que es el núcleo intersticial de Cajal, que se dice que es un pequeño subnúcleo que también ayuda para los movimientos verticales, tanto para arriba como para abajo, pero para mantener la mirada fija, es decir, para la contracción tónica y mantener la mirada hacia arriba, hacia abajo. Entonces, los núcleos intersticiales, tanto el fascículo longitudinal medial como el de Cajal, son los centros de la mirada vertical. Existen otros pequeños núcleos, hay del núcleo accesorio, el del Darkiewicz, así como el núcleo de la comisura posterior, porque aquí es donde tendríamos la comisura posterior, que está interconectando a estos núcleos, ¿sí?, al núcleo accesorio, los núcleos que forman el núcleo accesorio del óculo motor. Entonces aquí tendríamos nuestra comisura posterior. Recuerden que esta comisura posterior se encuentra exactamente donde el acueducto cerebral se está abriendo en el tercer ventrículo. Entonces tendríamos aquí un corte medio sagital. Vendría aquí así, vamos por los cuerpos mamilares, después vendría aquí el tallo de la hipófisis, y aquí vamos a poner la glándula pineal. Entonces, esta comisura posterior se encuentra exactamente aquí, y se encuentra la comisura posterior, y es donde el acueducto cerebral, y el acueducto cerebral se abre exactamente en el tercer ventrículo, lo que Testi llamaba el ano del tercer ventrículo, que es la desembocadura del acueducto cerebral. De hecho, esta comisura posterior se dice que es como un límite entre el mesencéfalo y el diencéfalo. Es una encrucijada diencéfalo-mesencefálica. No existe un límite preciso entre las estructuras del tegmento del mesencéfalo y el diencéfalo. Entonces, en forma convencional, se traza una línea que vaya de la comisura posterior al extremo caudal del cuerpo mamilar. Y esto va hasta el límite entre el diencéfalo y lo que es el mesencéfalo. Entonces, ahí tendríamos efectivamente ahí la comisura posterior, que forma parte del núcleo accesorio del óculo motor. Ustedes saben que entonces fíjense, quiere decir que para dirigir la mirada en sentido vertical hacia arriba, hacia abajo, a diferencia de lo que pasaba en la mirada horizontal, que decíamos que el estímulo nace del área 8 de Brodmann, ahí en el frontal,
Para ver hacia el lado izquierdo, se estimulaba el área 8 derecha. Aquí lo que sucede es que para dirigir la mirada hacia arriba, hacia abajo, se estimulan las dos áreas 8, ¿verdad? Entonces, se estimulan las dos áreas 8 para mirar hacia arriba, hacia abajo, y van a terminar en este núcleo accesorio del óculo motor, donde está el núcleo intersticial rostral del fascículo cortal medial y el núcleo intersticial de Cajal, intercomunicados con la comisura posterior, y de esa forma van a actuar sobre el núcleo principal del tercer par craneal, donde estaría el recto superior, recto inferior, para dirigir los ojos hacia arriba, hacia abajo, como el oblicuo inferior, que sería para dirigir la mirada hacia arriba, y también el núcleo del cuarto, ¿verdad? Va a terminar también en el núcleo del cuarto, para inervar al oblicuo superior, que dirige el ojo hacia abajo cuando el ojo estaba en la aducción, como veíamos hace 8-10. De esa forma, estos núcleos del núcleo accesorio del tercer par craneal van a actuar en los músculos de los ojos, que dirige la mirada hacia arriba y hacia abajo. ¿Alguien recuerda cómo se llama el síndrome donde hay pérdida de la mirada vertical, que característicamente sobre todo es limitación hacia arriba? ¿Cómo se llama ese síndrome? Donde hay pérdida de la mirada vertical. Síndrome de El, Parinot. el síndrome de Parinot. Exactamente. Síndrome de Parinot. Entonces, el síndrome de Parinot tiene la característica que el paciente tiene limitación de movimientos verticales de la mirada, sobre todo hacia arriba. Y es muy interesante cómo el paciente, ¿sí?, tiene retracción palpebral. Ya ven que normalmente cuando dirigimos los ojos hacia abajo, los párpados acompañan al ojo. Los párpados superiores también descienden cuando dirigimos la mirada hacia abajo. Pero en estos pacientes se pierde ese reflejo de dirigir el párpado hacia abajo cuando dirigimos la mirada hacia abajo. Y entonces da este signo de sol naciente en estos pacientes, donde hay retracción del párpado superior, ¿sí? Ya ven que alguna otra característica que tienen estos pacientes es que ustedes saben que aquí dorsal al núcleo principal del tercer par craneal, aquí, se encuentra el núcleo de Edinger-Westphal. Y entonces es muy característico que también haya cierta alteración del núcleo de Edinger-Westphal, que es el que provoca miosis. Y entonces estos pacientes tienden a tener una pupila midriática y muy lenta en el reflejo fotomotor, que ahorita vamos a ver dónde se integra el reflejo fotomotor. Y también se ha visto que estos centros que estamos ahorita hablando, con el núcleo accesorio del tercer par craneal, se ha observado que también tiene importancia para el reflejo de convergencia. Y entonces estos pacientes tienen que ver un objeto cercano, pierden también la convergencia de los medios oculares, y entonces hay pérdida de la convergencia, limitación de la mirada vertical, retracción palpebral y también disminución o un reflejo fotomotor perezoso, y eso forma parte del síndrome de Parinot. ¿Alguien nos podría mencionar alguna de las patologías que provocan este síndrome de Parinot, o también le llaman el síndrome de tegmento mesencefálico, tegmental mesencefálico? ¿En qué patologías lo han llegado a ver? En el piñaloma, ajá. En el pinealoma, exactamente. Entonces, tumores aquí de la región pineal, debido a que la glándula pineal se encuentra aquí en relación con los colículos superiores, ¿no? Entonces, aquí estos germinomas, disgerminoma de la glándula pineal, que es el más frecuente, que son muy radiosensibles, pueden provocar el síndrome de Parinot, tumores de la región pineal. Una causa también frecuente sería la dilatación del acueducto cerebral. Entonces, una dilatación del acueducto de Silvio por una hidrocefalia también altera este núcleo accesorio del tercer par craneal con la comisura posterior y puede provocar el síndrome de Parinot. Muy bien. Entonces, esa es la importancia aquí de lo que sería el centro de la mirada vertical, ¿sí? Muy bien.
Entonces, fíjense, vamos a observar que va a haber otros pequeños núcleos importantes para los reflejos pupilares y movimientos oculares. Y entonces vamos a poner la región pretectal. La región pretectal se encuentra en esta zona. Se dice que esta región pretectal se localiza dorsal y lateral al colículo superior. Entonces se encuentra ligeramente arriba y lateral al colículo superior esta región pretectal. ¿Qué importancia tiene estos pequeños núcleos de la región pretectal? Donde se encuentra un pequeño núcleo olivar, se encuentra el pequeño núcleo del tracto óptico. A final de cuentas dicen, son los pequeños subnúcleos de la región pretectal. Estos núcleos van a recibir directamente información de la retina, de la vía óptica. Y entonces esta región pretectal es muy importante para integrar el reflejo fotomotor. Entonces el reflejo fotomotor, siempre que escuchen reflejo fotomotor, quien lo integra junto con el consensual es la región pretectal. Entonces esta región pretectal recibe información de la retina y estos núcleos inmediatamente lo que van a hacer es estimular al núcleo de Edinger-Westphal, ipsilateral y contralateral, y de esa forma dar el reflejo fotomotor, donde iluminamos la pupila del lado derecho, y hay miosis contralateral, que es el consensual. Entonces, es un arco reflejo muy corto, donde la vía aferente es la retina, el centro integrado es en la región pretectal, que a su vez estimula, la región pretectal va a estimular al núcleo de Edinger-Westphal, ipsilateral y contralateral, y la vía aferente pues lo va a formar el oculomotor a través de las fibras que vienen del núcleo de Edinger-Westphal, que son las fibras parasimpáticas. Ahora, ese sería el consensual junto con el fotomotor. Pero tenemos otro reflejo pupilar, que es el reflejo de acomodación. Pero ya ven que este reflejo de acomodación es un reflejo que tiene un circuito mucho más largo. Primero, para poder explorar el reflejo de acomodación, donde le solicitamos al paciente que fije su mirada a un objeto cercano, como puede ser nuestro dedo, ¿sí? Y que en ese momento el paciente hace una miosis y sabemos que enfoca ese objeto cercano debido a la contracción del músculo ciliar, que relaja la zónula o ligamento suspensor en cristalino, y abomba en cristalino para permitir una buena convergencia en la visión cercana. Entonces, quiere decir que primero el paciente debe estar consciente, debe estar alerta para que él conscientemente dirija su mirada al objeto cercano, que puede ser nuestro dedo. Quiere decir que viene toda la vía óptica y de la vía óptica tiene que llegar hacia la corteza cerebral y de la corteza cerebral descender fibras que van a llegar tanto al colículo superior, pero también llegan a la región pretectal. Y de esta región pretectal, ¿sí?, va a provocar que se estimule el núcleo de Edinger-Westphal y provoque la miosis y también provoque la contracción del músculo ciliar y el abombamiento del cristalino. Pero sabemos que junto con este reflejo de acomodación se presenta el reflejo de convergencia. Es decir, se tienen que contraer los dos rectos mediales de los ojos inervados por el oculomotor. Quiere decir que para que se presente la acomodación junto con la convergencia, esta región pretectal también, aparte de estimular al núcleo de Edinger-Westphal, tiene que estimular al núcleo principal del oculomotor en el subnúcleo del recto medial para provocar la contracción de los rectos mediales y de esa forma provocar la convergencia de los movimientos oculares, ¿verdad? Entonces, de esa forma, el sujeto también hace la convergencia junto con la miosis. Que este reflejo de convergencia es muy importante, por ejemplo, cuando realizamos la lectura, ¿verdad? Cuando estamos realizando la lectura de un texto, es una visión cercana, siempre hay miosis que mejora el enfoque junto con la contracción del músculo ciliar para el abombamiento del cristalino. Por eso
cuando estamos con visión cercana necesitamos una buena iluminación porque se cierra la pupila. Entonces, recuerden que existe una pupila en donde se pierde el reflejo fotomotor, que era este reflejo muy corto, donde era la vía óptica, y de la vía óptica de la retina se iba directamente a la región pretental y a su vez al núcleo de Dengue-Westphal para provocar el fotomotor. Entonces, es una pupila donde se pierde el reflejo fotomotor, pero se conserva el de acomodación. Es decir, que el paciente le mando luz y no hay miosis, pero cuando le digo que dirija su mirada hacia un objeto cercano, inmediatamente hay miosis. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa pupila? Hay pérdida del fotomotor, pero con conservación de la miosis en el reflejo de acomodación. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa pupila? La describieron en pacientes con neurolúes, ¿sí? Es que no se escucha, no sé si no nos escucha el maestro. A ver, sí, ya los escucho. A ver, sí. ¿Se escucha? ¿Ya nos escucha? Ay, ¿no se escucha, maestro? Sí, sí los escucho. ¿Cuál le dice, Chapín? La pupila de Adi. Fíjese, la de Adi es una pupila perezosa. Casi pierde su reflejo de miosis, tanto en el fotomotor como el de acomodación. Dicen que es una pupila que tiene pobre inervación parasimpática. Se presenta luego en pacientes que están en un estado delicado, pero en este es muy llamativo que le manda luz y la pupila no responde, pero nada más le piden al paciente que fije su mirada a un objeto cercano y hay una miosis en forma muy importante. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa pupila? De hecho, estos autores la describieron en pacientes que tenían neurolúes y se asociaba con tabes dorsal. Angie Robertson. Exactamente, la pupila de Argyll Robertson, exactamente. La pupila de Argyll Robertson, efectivamente. Y a través de esta experiencia que tuvieron los autores, pues dicen, esto comprueba que efectivamente las vías del reflejo fotomotor y consensual son totalmente distintas a las vías, ¿sí?, del reflejo de acomodación, ¿sí? Y recuerden que el colículo superior tiene importancia porque tiene conexión con la corteza parieto-occipital y nos sirve tanto para el reflejo de acomodación, con el reflejo de convergencia, así como también con los movimientos verticales, ¿verdad? Que se conecta con el colículo superior y a su vez el colículo superior tiene conexiones con el núcleo accesorio del óculo motor, donde se encuentra el centro de la mirada vertical, ¿sí? Tal vez aquí valdría la pena describir que existen de movimientos oculares, vamos a tener de movimientos oculares. Ya ven que dentro de los movimientos oculares existen los movimientos oculares rápidos, en ráfagas, o sacádicos que se llaman, y los movimientos suaves, lentos, o también llamados de seguimiento. Ya ven que estos movimientos tienen diferente origen. Los movimientos sacádicos son los que utilizamos, por ejemplo, para la lectura, los movimientos que utilizamos cuando estamos viendo un paisaje, una pintura, son en ráfagas estos movimientos. ¿En qué parte de la corteza cerebral se originan los movimientos sacádicos? ¿Qué parte de la corteza cerebral se originan estos movimientos sacádicos? El área 8. El área 8, efectivamente. Muy bien. Aquí es donde se originan estos movimientos rápidos, los sacádicos.
Y los movimientos lentos, los de seguimiento, ¿dónde se originan? Y ya en que le pedimos al paciente que siga nuestro dedo, ¿verdad? Y entonces el paciente sigue nuestro dedo y vemos que los movimientos son así, de seguimiento, son suaves, muy distintos a los sacádicos que estamos, decíamos, al observar un paisaje. Estos de seguimiento, ¿dónde se originan? ¿En qué parte de la corteza cerebral? En el parietal. Exactamente, la región parietal posterior. Aquí parieto occipital, allí donde estarían las áreas 7 y 19, más o menos ahí, ¿verdad? Áreas 7 y 19, la parietal posterior. Entonces, fíjense, tanto estos movimientos sacádicos como de seguimiento, si no en sentido vertical o en sentido horizontal, pues tienen que terminar en la formación reticular paravertebral pontina para los movimientos horizontales y tienen que terminar en el núcleo intersticial rostral, ¿sí? Del fascículo longitudinal medial para los movimientos verticales, ¿verdad? Claro, aquí interviene siempre el colículo superior. El colículo superior está ahí, se interpone entre la corteza cerebral y estos centros de la mirada horizontal y de la mirada vertical. Pues el colículo superior sí es un centro importante para estos movimientos. Es interesante que podemos ver claramente que los movimientos de seguimiento no requieren gran concentración del paciente en el sentido de que solamente le dicen que siga su dedo y lo siguen rápido, fácilmente lo puede seguir el paciente, ¿sí? Pero si yo trato de simular estos movimientos de seguimiento, movimientos suaves, armónicos, los trato yo de simular sin que exista un objeto que se está movilizando enfrente de mi campo visual, es muy difícil, ¿sí? Yo me imaginaría que estuviera aquí todavía mi dedo moviéndose, y si trato yo de simular este movimiento sin tener el dedo moviéndose enfrente de mis campos visuales, lo que veo es que hay movimientos en forma de sacadas. Quiere decir que en ese momento está actuando el frontal y no el parietal, ¿verdad? Entonces, ahí nos está diciendo que son vías distintas. Ahora, ya ven que existe una combinación de estos movimientos de seguimiento y movimientos sacádicos. Existe una combinación en el nistagmus optoquinético. ¿Alguien nos puede decir cómo exploran en su paciente el nistagmus optoquinético, donde se conjugan los movimientos de seguimiento con los movimientos sacádicos? Ya que el nistagmus tiene una fase lenta y una fase rápida. Entonces se observa muy bien esa fase lenta y esa fase rápida al buscar el nistagmus optoquinético. ¿Alguien recuerda cómo se explora este nistagmus optoquinético? Ya ven que se presenta en forma refleja cuando estamos esperando que llegue el metro y estamos al principio ahí del andén. ¿No es ¿Qué es lo cuando que? te pide que siga el dedo de manera rápida y se para de manera abrupta? Miren, esa maniobra que hacemos, por ejemplo, cuando vamos, siga el dedo y lo movemos rápidamente y lo detenemos, eso es para valorar si no existe dismetría ocular, ¿verdad? Ya, por ejemplo, la dismetría donde el paciente no puede calcular bien los movimientos, las distancias de los movimientos, por ejemplo, el signo de rebote de Holmes, ¿no? Donde le decimos al paciente que nosotros hacemos presión hacia abajo de sus brazos y le decimos que no permita que yo se los baje, ¿verdad? Y bruscamente yo quito la resistencia y en ese momento el paciente tiene este signo de rebote, que es una dismetría del movimiento, porque normalmente a quitar la resistencia de sus brazos, yo hacia abajo y el paciente hacia arriba, a quitar, el paciente no sería esto. Pero cuando existe una dismetría, como existe en el síndrome cerebeloso, al quitar esta resistencia bruscamente, el paciente vemos que hace un movimiento mucho mayor del brazo donde está el síndrome cerebeloso, la lesión, y es lo que se llama una dismetría, el signo de rebote de Holmes, ¿verdad? Y entonces existe la dismetría ocular.
exactamente donde ustedes le dicen al paciente, siga rápidamente su dedo, Creo que es la que y no lo está. detienen bruscamente y el paciente, cuando tiene dismetría ocular, se ve que sigue así el movimiento y después hace una corrección. Y nosotros normalmente, pues, fijamos, vamos moviendo los ojos, lo vamos fijando. Y entonces el paciente con lesión cerebelosa hace esto, hace un movimiento como de corrección, como el signo de rebote. Ese es característico de la dismetría ocular por alteraciones cerebelosas. Quiere decir que el cerebelo tiene que estar en conexión con todos estos núcleos, estos centros de la mirada horizontal, vertical y los subnúcleos de tercer, cuarto y sexto para coordinar los movimientos. Por eso ya ven que en el paciente con el síndrome cerebeloso también presenta nistagmus que se acentúa cuando dirige la mirada hacia el lado de la lesión. Pero el nistagmus ortoquinético les decía que se presenta de forma refleja cuando estamos esperando el metro y estamos al principio del andén. ¿Y qué sucede cuando van pasando los vagones del metro? ¿Qué sucede? ¿Qué hay? Ah, ¿Qué se- o sea, se queda fija la mirada, ¿no? Y ya es cuando la regresa. Exactamente. El paciente en forma inconsciente, o la persona en forma inconsciente, sigue el movimiento de los vagones, pero después hace una corrección. Y entonces tiene una fase lenta, que es de seguimiento, y una fase rápida, que es sacudida, ¿sí? Sacádica, ¿sí? Que es contrario a la dirección de los vagones, ¿verdad? Y entonces quiere decir que tiene una fase lenta si los vagones van hacia el lado derecho, una fase rápida hacia el lado izquierdo. Y ya ven que el nistagmus lo describimos por la fase rápida porque es la más visible, pero no nos está diciendo la dirección del estímulo visual en este caso, que es hacia el lado derecho y tiene nistagmus hacia el lado izquierdo. Quiere decir que en el nistagmus optoquinético, en un paciente, la vamos a explorar en el consultorio usando, ya ven que se usa una cinta métrica flexible, y donde ustedes lo único que van a hacer es que le van a pedir al paciente que fije su mirada hacia el frente, y nosotros vamos a empezar a correr la cinta métrica, por ejemplo, la hacemos correr hacia la derecha del paciente. Y entonces el paciente fija su mirada y va a estar viendo pasar los números de la cinta métrica que estamos corriendo nosotros. En forma refleja, el paciente sigue los números hacia el lado derecho y después hace una corrección hacia el lado izquierdo. Quiere decir que aquí hay una interconexión entre la región parieto-occipital y el frontal a través de un fascículo, que es el fascículo longitudinal superior. Y entonces, fase lenta, parieto-occipital, fase rápida, el frontal. Quiere decir que un paciente invidente ciego, pues no va a poder tener nistagmus optoquinético porque no tiene capacidad de fijar la mirada para seguir el objeto que se está movilizando. Entonces dice que en lesiones profundas parietales se puede perder este nistagmus optoquinético del lado de la lesión. Si tiene una lesión del fascio contralateral del lado derecho, ¿sí? No va a haber una interconexión entre la región parietal derecha y el frontal del lado derecho que va a provocar los movimientos sacádicos, frontal derecho, los movimientos sacádicos hacia el lado izquierdo. Y entonces, pérdida de nistagmus optoquinético hacia el lado derecho, quiere decir que el paciente tiene una lesión profunda de la sustancia blanca del fascículo tan superior del lado derecho. Entonces, es parte de este nistagmus optoquinético que nos ayuda a explicar la integración de los movimientos rápidos sacádicos y los movimientos lentos suaves de seguimiento, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda en relación a estas estructuras de los movimientos oculares? ¿Cómo maestro? A ver, no le entendimos la pregunta. No hay, ¿sí? No hay dudas? No, maestro, muchas gracias. Todo excelente. Muy bien. Entonces, miren, ya de esa forma, Maestro, valdría la en pena. cuanto Sí, hablaba del nistagmo, de la cuestión cerebelosa, es más marcado cuando está en el vestíbulo cerebelo, ¿no? es correcto. Algo que Sí, en el sería cerebelo, ¿no? en el óvulo flóculo nodular.
Ajá. en el área del cerebelo, sí, Y el trastorno es hemisférico, pues el nistagmo teóricamente o anatómicamente pues no se presenta, ¿no? Fíjate que si tenemos una lesión de hemisferio cerebeloso, sí se llega a presentar nistagmus, porque existe dos representaciones en la corteza cerebelosa de la cabeza, incluyendo los ojos. Una es efectivamente en el lóbulo flóculo nodular, pero otra representación de la cabeza existe en la porción caudal del vermis dorsal en relación con el lóbulo posterior. Por eso sí se describe que cuando puede haber una lesión del hemisferio cerebeloso, puede haber nistagmus, sí, por las dos representaciones corticales que tiene la cabeza en el cerebelo. Ok, don maestro, muchas gracias. ¿No? Porque, entonces, miren, ya ven que la próxima semana es el Congreso de Neurocirugía. Muchos de ustedes van a ir, ¿verdad? ¿Y usted también va a estar por allá, maestro? Sí, ahí nos vamos a ver, allá en Mérida. Al fútbol. No, yo nada más iré a echarles porras. Dale. Muy bien, entonces nos conectaríamos dentro de 15 días, ¿ok? Maestro. Muy bien, pues nos vemos allá en Mérida, Dios mediante. Dios mediante, maestro. Que esté bien. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego.